Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 7 de enero contándoles que Delcy Rodríguez destituyó al jefe de la contrainteligencia militar, el general Marcano Tábata, quien era hombre de Diosdado Cabello, comenzando las purgas internas en el régimen venezolano. La presidenta encargada de Venezuela designó al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sustituyendo en ambos cargos a Marcano Tábata. La designación se enmarca, según palabras de Delcy Rodríguez, en la política de fusión popular militar policial y la doctrina bolivariana de defensa integral. Para los miembros de la cúpula, estos movimientos forman parte de la dinámica de fortalecimiento institucional del gobierno venezolano. Bueno, las palabras del gobierno venezolano, pues esto forma parte del fortalecimiento de la cúpula policial, militar, civil. Bueno, la realidad. El general Marcano Tábata era el jefe de la, aparte de la Guardia de Honor de Maduro, era jefe de la contrainteligencia militar y era un hombre de Diosdado Cabello. Para entender qué ha pasado hay que remontarse a agosto de 2024, cuando después del fiasco de las elecciones presidenciales, donde la oposición logró demostrar que Maduro las había intentado robar y logró demostrar que habían apabullado a Maduro en las urnas, no es que lo hubieran ganado, es que le habían humillado. Pues después de eso se produce dentro del régimen un enrocamiento, se produce una sustitución en los aparatos de seguridad y salen dos hombres que eran muy leales a Maduro y son sustituidos por otros dos leales a Diosdado Cabello. Vamos, uña y carne con él. Es decir, después del fiasco de las presidenciales que Maduro perdió, se produce un enrocamiento en el que sale como vencedor, como hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, es este tío así tirando, iba a decir obeso, pero tirando a gordito, así más bien con poco pelo y con cara de mucha mala leche, y más malvado que nada. Bueno, pues Diosdado Cabello se hace con el papel de hombre fuerte del régimen después del fiasco de las presidenciales, y uno de sus hombres, al que ponen al frente de la contrainteligencia militar, era el general Marcano Tábata. Bueno, pues ahora Delcy Rodríguez se ha fulminado al general Marcano Tábata, por supuesto sin decir que lo ha fulminado, le agradecen los servicios prestados y pone, ojo, en su sustitución al general González, que es justo uno de los dos que fue purgado en agosto de 2024 para ser sustituido por un hombre de Diosdado Cabello. Es decir, acaban de quitarle a Diosdado Cabello el control de la inteligencia, de la contrainteligencia militar. ¿Qué quiere esto decir? Pues quieren decir muchísimas cosas. Parece una noticia aparentemente menor, pero lo que está sucediendo es que están empezando las luchas de poder dentro del régimen. Y viendo esta noticia de hace unas horas, se entienden perfectamente algunas otras cosas que han pasado en estos días. Está todo el panorama es enormemente confuso, porque es que la situación es confusa. Posiblemente habrán visto ustedes en los medios que se reunió la Asamblea Nacional para juramentar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, es decir, como presidenta sustituta, dado que el presidente Maduro está en Estados Unidos a la espera de juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando se iba a producir esa juramentación, hubo un cruce de disparos a la puerta de la Audiencia Nacional entre soldados y unos drones. Fue un incidente muy confuso que inicialmente se atribuyó a deseos del régimen de atacar opositores. No, en realidad parece ser que lo que pasó ahí fue un enfrentamiento entre sectores del chavismo, posiblemente sectores anti-Diosdado Cabello, frente a los pro-Diosdado Cabello. Posteriormente el régimen atribuyó todo el incidente a una mera confusión,
Pero vamos, la destitución de ayer muestra que de confusión nada, que ya está en marcha el cambio en las estructuras de poder, y en ese cambio quien sale perdiendo es Diosdado Cabello. Un aspecto importante: si Delcy Rodríguez se ha impuesto a Diosdado Cabello quitando de la contrainteligencia militar a uno de sus hombres para poner a otro, precisamente al que se había destituido hace un año y pico, eso quiere decir que Delcy Rodríguez tiene en estos momentos más poder interno que Diosdado Cabello. Y la pregunta es, ¿y eso cómo es posible? Porque Delcy Rodríguez no controla ningún aparato represivo, no controla ningún aparato militar. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez controlan, digamos, los aspectos más civiles del régimen. El Ministerio del Interior está en manos de Diosdado Cabello, el ministro de Defensa es Vladimir Padrino. Sin embargo, Delcy Rodríguez se ha impuesto a uno de los que tienen la pistola, que es Diosdado Cabello. Pues eso solo puede querer decir una cosa: que en estos momentos el otro que tiene las pistolas, que es Vladimir Padrino, se ha aliado con Delcy en contra de Diosdado Cabello. Con lo cual, si yo tuviera que apostar, diría que el siguiente por el que se va a cobrar recompensa es Diosdado Cabello, a quien Dios confunda y a quien Estados Unidos juzgue. Así que me parece que no le queda mucho tiempo dentro de la cúpula del régimen a Cabello, y que quienes le van a vender son Vladimir Padrino y Delcy Rodríguez. En ese sentido, les recomiendo que vean ustedes el vídeo de la juramentación de Delcy Rodríguez en la Audiencia Nacional y se fijen en Diosdado Cabello. La cara de profundo cabreo viendo cómo era juramentada Delcy Rodríguez, la gestualidad con los puños apretados que parecía que estaba conteniéndose para no lanzarse al cuello de Delcy Rodríguez y asfixiarla ahí mismo. Muy interesante, porque al final la jugada de Trump era precisamente eso, que desde dentro del régimen, sectores del régimen dispuestos a aceptar las órdenes que lleguen desde Estados Unidos, pues se encarguen de desmontar la estructura represiva, la estructura de control con las pistolas del propio régimen. Y parece que ya han empezado las cosas. Así que nada, pues no puede comenzar mejor el día. Un hombre de Diosdado Cabello fulminado de manera sumaria y sustituido por alguien a quien los sectores de Diosdado Cabello defenestraron hace un año y medio. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Maduro? ¿Qué pasa con el torturador, con el asesino Maduro? Pues que allí está en Estados Unidos, dispuesto a enfrentarse al juicio. ¡Qué remedio! Vamos con ello, porque se ha declarado, por supuesto, no culpable. El dictador Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York por los cargos de narcoterrorismo. Durante la audiencia inicial, el juez le solicitó su declaración formal y Maduro respondió: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, el presidente de mi país, reiterando que continúa considerándose el legítimo jefe de Estado de Venezuela. Maduro aseguró haber sido secuestrado en su residencia en Caracas antes de ser trasladado a territorio estadounidense. El ex líder chavista llegó al tribunal acompañado por su esposa Cilia Flores, quien también figura entre los acusados. Tanto Maduro como Flores aceptaron permanecer bajo custodia, aunque sus abogados indicaron que podrían revisar la posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza. La próxima cita judicial está fijada para el 17 de marzo. Maduro contrató al abogado Barry Pollock, conocido por haber negociado en 2024 la liberación de Julian Assange. El dictador venezolano está acusado junto con su esposa, su hijo y otras 3 personas de colaborar con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. La audiencia coincidió con la instalación del nuevo parlamento en Caracas, que manifestó su apoyo a Maduro. Bueno, pues muchas cosas que comentar. En primer lugar, pues
un hecho formal. Maduro, el asesino, el torturador, el ladrón, el golpista, el dictador, ese con el que se han producido 10.000 desapariciones en Venezuela, ese con el que se han producido miles de ejecuciones extrajudiciales, ese que mandaba a sus matones de los colectivos chavistas a disparar, por supuesto sin juicio, a los militantes opositores en las manifestaciones por las sucesivas violaciones de la voluntad electoral de los venezolanos, ese que no ha respetado nunca jamás ningún derecho de los venezolanos, pues ahora está en una jurisdicción donde sus derechos sí se respetan, donde tiene derecho a ser sometido a un juicio justo, donde tiene derecho a elegir a sus abogados, donde nadie le tortura dándole con palos eléctricos en los testículos, como sí que hacía él con los opositores, donde nadie va a violar a su mujer como método de tortura, como sí hacía él con las opositoras, donde nadie va a correrle a golpes en la cárcel, como sí hacía él con los opositores, donde nadie va a desaparecerle, está perfectamente localizado, su familia puede saber dónde está, sus abogados pueden visitarle y tiene derecho a declararse no culpable y a que un tribunal examine con objetividad las pruebas contra él. Por cierto, dentro de lo que es la campaña de intoxicación perpetua en que el mundo progre se mueve, dicen, el gobierno de Estados Unidos ahora no le considera jefe del cártel de los soles. No, eso no es verdad. Si uno se lee los documentos de imputación de Maduro, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que mantiene que el cártel de los soles es una realidad y una realidad dirigida por Maduro. Lo que no es un cártel al estilo de los cárteles mexicanos. Es una estructura de gobierno que se dedica al narcotráfico y en ese sentido están redactados los papeles de la acusación. Interesante la elección de abogados que ha hecho Maduro. Ha elegido un equipo formado por dos abogados. Los dos tienen relaciones con Garzón. Los dos han estado con Garzón en algunos casos sonados, como el de Julian Assange, etcétera, etcétera. Vamos, los dos tienen grandes contactos con esa internacional progre a la que tanto le molaba y le mola Maduro. Y bueno, pues ahora él se declara no culpable de los cargos de narcotráfico. La verdad es que él lo tiene complicado para que le declaren inocente porque las pruebas son abrumadoras, las pruebas de que él personalmente ha participado en ese tráfico de cocaína. Y hay uno que va a ser posiblemente el testigo estrella de la acusación, que es el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, que ya saben ustedes que fue jefe de la inteligencia venezolana hace algunos años, a las órdenes de Maduro, y que parece ser que podría testificar contra Maduro en el juicio, lo cual le terminaría de condenar. Una última cosa. A Maduro se le va a juzgar por tráfico de droga, pero lógicamente eso le sabe a poco a mucha gente. Es no solo el jefe de un clan de narcotráfico travestido de gobierno, sino que además es un torturador y un asesino, y en ese sentido ya familiares de las víctimas de Maduro han presentado una solicitud en el tribunal para que se le juzgue también por crímenes contra la humanidad, para que se le juzgue por violación, por tortura, por asesinato. Entonces, bueno, vamos a ver esa derivada cómo va. Y otra cosa interesante, en Miami, según informaba David Alandete en el ABC, se está sustanciando una causa donde entre los que aparecen acusados está Delcy Rodríguez, con lo cual, pues bueno, toda la cúpula chavista puede tener que enfrentarse con cargos, lo cual, pues supongo yo que es otra baza más que tiene Trump para lograr que Delcy Rodríguez se muestre comprensiva
con los deseos de transición a la democracia expresados por el gobierno americano. Bueno, Venezuela, pues es un regalo que nos han traído los Reyes Magos, que esta vez, en vez de dejarnos algo, lo que han hecho ha sido llevarse al dictador Maduro, y por primera vez se abre la esperanza de libertad en Venezuela. Resulta curioso ver a algunos ponerse ahora estupendos a decir qué es lo que tiene que hacer el gobierno americano, exigiéndole a Trump que haga... Algunos desde el ámbito europeo. En fin, quienes han estado sosteniendo a Maduro, bien activamente o bien con su pasividad durante 12 años, se permiten ahora el lujo de decirle a Trump, que es quien ha sacado a Maduro del poder, lo que tiene que hacer. Chicos, mejor callados, ¿vale? Mejor no abráis la boca. Es Trump quien ha sacado a Maduro del poder y es Trump quien decidirá los siguientes pasos a dar. Y la verdad es que lo que está haciendo de momento parece bastante sensato, y a la luz de las cosas que están pasando dentro de Venezuela, pues parece incluso muy inteligente. Vamos, si se hubiera puesto en Venezuela directamente a Edmundo González como presidente, entonces, en lugar de haber peleas internas con disparo de fuego real entre sectores del régimen, lo que estaríamos viendo es a todos los sectores del régimen poniendo la pistola sobre la mesa para forzar a Edmundo González a hacer lo que ellos quisieran. Por tanto, pues parece que la estrategia de Trump, que está dictada por Marco Rubio, resulta especialmente inteligente. Donde también parece que hay vientos de cambio es en Irán, donde las revueltas se están extendiendo con una rapidez sorprendente y donde por primera vez parece que el régimen va a tener problemas para acallar las revueltas con represión. De hecho, las noticias que llegan apuntan a que una primera ciudad cerca de la frontera de Siria habría caído absolutamente en manos de los rebeldes al pasarse las fuerzas de seguridad al bando de los manifestantes. Escuchen. El régimen islámico de Irán perdió el control de su primera ciudad en un hecho sin precedentes en 47 años. Los manifestantes antigubernamentales tomaron el control total de la ciudad de Abdanán, cerca de la frontera con Irak. Cientos de personas salieron a las calles para protestar pacíficamente, mientras oficiales de la policía se solidarizaron con ellos, marcando un giro histórico en las protestas que sacuden al país desde hace semanas. La pérdida de control de Abdanán representa un desafío directo a la autoridad del gobierno central y podría inspirar movimientos similares en otras ciudades del país. Se trata de un punto de inflexión significativo para el régimen iraní, que enfrenta un creciente descontento popular. La situación en la ciudad fronteriza refleja el deterioro de la autoridad del gobierno islámico en algunas regiones de Irán. Bueno, ¿por qué en estos momentos las revueltas en Irán parece que tienen más posibilidades de salir adelante, de terminar teniendo éxito que en otras ocasiones? Pues básicamente porque se han juntado tres crisis simultáneas en el régimen iraní, mejor dicho, 4 crisis. La primera es la crisis total de legitimidad, pero que eso ya lo venía arrastrando desde 2022, cuando se producen las enormes protestas, al final acalladas, sangre y fuego, por la muerte a palos de una mujer que llevaba mal el velo islámico, Mahsa Amini. Aquello desencadenó toda una serie de revueltas que al final el régimen reprimió sin ningún tipo de rubor. Aquello fue una primera andanada y desde luego marcó el final de la legitimidad del régimen, los escasos restos de legitimidad que tenía ya a esas alturas. Desde entonces el régimen pues está absolutamente aislado de su propia sociedad, pero eso es algo que con represión
pues puedes manejar, y lo manejaron en 2022. Pero se han unido otras dos crisis. Una crisis económica brutal, derivada, pues, por un lado de las sanciones y por otro lado, pues de que el propio régimen, por sus características, pues no es precisamente un generador óptimo de riqueza. Y esa crisis económica está conduciendo a que, por ejemplo, solo en diciembre los precios hayan aumentado un 45%. Y finalmente se ha añadido otra cosa, que es que, para colmo de males, porque a perro flaco todos son pulgas, se le ha caído encima al régimen una sequía brutal como no se conocía desde hacía años, que incluso ha llevado al racionamiento de agua en algunas zonas de Teherán. Todo eso genera un malestar donde a quienes están hasta las narices del régimen por motivos morales o políticos se unen a aquellos que ven desesperanzados que la situación económica, pues en fin, va a peor y que sus vidas cada vez son más difíciles. Todo eso hace pues que disminuya el número de gente dispuesta a sostener al régimen. Y pues hombre, la noticia de que empiecen a pasarse miembros de la policía al bando manifestante, pues quiere decir que el régimen se enfrenta en estos momentos o a un colapso o a una guerra civil. Esperemos que sea lo segundo. El Shah de Persia, el hijo del Shah de Persia, ha hecho un llamamiento a los iraníes a empezar protestas masivas en todo el país, masivas y pacíficas. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Hay distintos rumores sobre la puesta en situación de alerta de tropas americanas e israelíes, sobre el envío de más efectivos aeronavales americanos a la zona, pero todo eso son rumores que no he podido confirmar y por tanto tampoco los doy por seguros, pero vamos, la lógica me dice que por supuesto tanto en Israel como en Estados Unidos estarán en alerta permanente siguiendo la evolución de las protestas en Irán. Si es que no están alentando las protestas en Irán, que es lo más probable. Ya saben ustedes que Israel ha tejido a lo largo de decenios una red de espionaje enormemente extensa y efectiva dentro de Irán. Israel ha utilizado sus espías en Teherán para eliminar algunos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Y bueno, pues no sería extraño, es más, sería bastante lógico que esa red de inteligencia israelí en Irán esté operando para alentar las revueltas. Vamos, sería lo suyo, serían tontos si no lo hicieran. Y en ese sentido hay que recordar que si cae el régimen islamista de Irán, se producen dos cosas. Una, que cae otro aliado de Rusia, de China, de los regímenes bolivarianos en Sudamérica y de todos los movimientos terroristas de carácter islamista. Y segunda cosa, si cae ese régimen islamista y es sustituido por una república laica, democrática, normal, Persia, Irán, pasará a convertirse en el principal aliado de Israel en la zona, lo cual sería histórico. Y por supuesto haría que en ese juego de póker que mantienen Turquía, Arabia Saudí, Irán y Egipto por la primacía en la región, pues haría que Irán recuperara un protagonismo que ha ido perdiendo por la bunkerización a que le ha sometido el régimen islamista. Bueno, y aquí en España, hablando de bunkerizaciones, mientras Sánchez sigue moviendo divisiones imaginarias sobre un mapa ahí en la Moncloa, rodeado de unos fieles a los que grita como poseso, pues la situación continúa evolucionando desde el punto de vista electoral a peor para el PSOE. El PSOE va a perder todo el poder territorial que tiene. Hasta Castilla-La Mancha, dicen las encuestas. Escuchen.
El Partido Popular y Vox arrebatarían a Paje la presidencia de Castilla-La Mancha según la encuesta de Target Point para el debate. Pese a que el PSOE sería el más votado con un 40,5% logrando entre 15 y 16 escaños, no alcanzaría el apoyo suficiente para superar la unión del Partido Popular y Vox, que juntos lograrían entre 17 y 18 escaños, consiguiendo mayoría. El Partido Popular lograría 34,7% de los votos, mientras Vox se quedaría con el 16,1%. Respecto a las elecciones de 2019, la caída del PSOE podría ser de hasta 4 escaños. Vox mantiene un electorado más fiel, con un 85,7% de votantes que repetirían su voto, mientras que el Partido Popular, ese porcentaje cae hasta el 66,5% y en el PSOE hasta el 64,4%. La clave para explicar la posible victoria de la derecha es que votantes del PSOE podrían dar un volantazo hacia el otro lado del hemiciclo, con un trasvase del 5% hacia el Partido Popular y casi un 3% hacia Vox. Desde la transición, Castilla-La Mancha ha sido uno de los grandes bastiones del socialismo, que ha gobernado casi ininterrumpidamente, salvo la etapa de María Dolores de Cospedal entre el año 2011 y 2015. Bueno. Hasta en Castilla-La Mancha, donde García Paje se ha esforzado siempre por parecer algo distinto de Sánchez, en el terreno retórico, porque en la práctica no ha hecho nada de nada para pararle los pies a Sánchez, perdería el PSOE su mayoría absoluta, con lo cual ya no le quedaría nada. Asturias, por supuesto, la pierden, lo ganó in extremis Barbón y eso no se va a volver a producir. En Navarra hay vientos de cambio. ¿Qué le queda al Partido Socialista? O sea, si está en un bastión socialista como fue Extremadura, o sea, de décadas de socialismo hegemónico, hasta ahí. Resulta que entre PP y Vox han sacado el 60% del voto en estas elecciones autonómicas. Está habiendo un pendulazo histórico, y no es propio solo de España. Está habiendo un pendulazo histórico en todo Occidente. Luego veremos algunas encuestas que llegan desde fuera de España. Y bueno, pues aquí en España lo que pasa es que eso se ve acentuado porque tenemos en la Moncloa a alguien, pues en fin, que es una condensación de todo lo que no debe ser un político. Mentiroso, jefe de ladrones diversos, inútil, incompetente, gafe, completamente irrelevante a nivel internacional. Es decir, aquí tenemos un compendio de lo peor del socialismo, pero vamos, es una tendencia que está en marcha en toda Europa y por supuesto no vamos a ser nosotros la excepción. De hecho, hemos sido hasta ahora la excepción. Aquí resiste el Partido Socialista cuando en toda Europa está desaparecido desde hace tiempo, con muy poquitas excepciones. Pero vamos, que vamos a dejar de ser la excepción ya mismo. En fin, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen miércoles, amigos de Radio Libertad. Os invito hoy a leer en Voz.us un reporte que llevamos sobre cómo la brecha ideológica entre familias de derecha y de izquierda se traduce también en una brecha de paternidad. Mi colega Israel Duro nos cuenta en este reportaje que el porcentaje de madres entre los conservadores creció hasta el 71%, mientras que entre los izquierdistas cayó hasta el 40%. Estas cifras, 70% para conservadores, 40% para izquierdistas, corresponden a los Estados Unidos y a un estudio realizado por el Institute for Family Studies. Las mujeres conservadoras no solo son quienes más hijos tienen, sino que también son más proclives al matrimonio. Según los autores del análisis, todo emana de un problema distinto en la comprensión de la familia. Estos aseguran que desde la izquierda se suele devaluar la vida familiar, priorizando en cambio el ganar dinero, la educación y la carrera profesional. Israel Duro explica en su artículo que la brecha se abrió en la década de 1980 y que desde entonces no ha hecho más que crecer. Todavía hablando de Estados Unidos, os contamos también que la muerte de un representante republicano ajustó aún más la mayoría del GOP en el Congreso. El representante Doug LaMalfa, de California, falleció el lunes a los 65 años. Con su muerte, los republicanos quedan con 218 escaños en la Cámara
baja, una angosta diferencia de tan solo 5 votos. Pocas horas antes los republicanos habían perdido otro escaño más, el de Marjorie Taylor Greene. La antes ferviente aliada de Trump se ha ido alejando del mandatario con críticas a políticas como su foco en la agenda internacional frente a la nacional y su manejo del caso Epstein. Peor aún para las matemáticas republicanas en el Congreso, este año se celebrarán 2 elecciones que probablemente aumenten el contador demócrata. También nos contamos hoy quién era Eva Schloss Geidinger, la vecina de Ana Frank que tras sobrevivir el Holocausto fue adoptada por el padre del adolescente, Otto Frank. Geidinger se convirtió con los años en una de las supervivientes más activas en recordar lo sufrido bajo los nazis y también en defender a Israel. Eva Schloss Geidinger falleció a los 96 años el 3 de enero, pero su muerte se conoció recién en las últimas horas. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago.